Bienvenidos, Más Terror MX. Hoy vamos a hacer un recorrido por algo que da verdaderamente terror. El horror de los monstruos reales y que pueden ser tus vecinos. Vamos a hacer un recuento seleccionado de los 10 hechos más espeluznantes sobre John Wayne Gacy. Para esta lista vamos a ver las verdades más inquietantes sobre uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. El también llamado Pogo, el payaso asesino y que se dice. Inspiró la novela de Stephen King, It. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos hechos te perturbó más? Comencemos. Cuando John Wayne Gacy era un joven adulto, huyó de su padre maltratador y se trasladó al oeste, a Las Vegas. Cuando bebía, era casi como una persona diferente. Mi padre le pegaba a todos sus hijos todo el tiempo, dijo John. Durante 3 meses trabajó en la funeraria Palm de la ciudad como encargado y presenció con frecuencia el proceso de embalsamamiento. También realizó algunos actos altamente ilícitos y profundamente perturbadores con los cuerpos que llegaban a la morgue. Según Gacy, experimentó un gran estrés personal después de subir a un ataúd y tumbarse con el cadáver dentro. Aparentemente desconcertado por su propio comportamiento reciente, Gacy se trasladó a su ciudad natal y asistió a la universidad. John Wayne Gacy empezó a pintar de adulto. Una vez que ya había sido condenado a prisión, realizó varios cuadros, varias obras de arte que vendió, aunque Gacy afirmaba que sus creaciones pretendían inspirar, entre comillas, alegría. Muchos las encuentran espeluznantes. Un tema popular de las pinturas es el propio Gacy. Concretamente, Gacy vestido como sus alter egos de payasos, Pogo y Parches. Pintaba cosas horribles como calaveras y payasos, y cosas espeluznantes por el estilo, pero la gente las compraba y pagaban $200 por cada una para que pintara esos cuadros tan feos. Otros temas también son bastante macabros, incluido un cráneo humano que Gacy tituló Cráneo de Dahmer, en referencia al infame asesino en serie Jeffrey Dahmer. La reacción a estas pinturas fue variada. Algunos fueron quemados, mientras que otros se vendieron por miles de dólares, comprados por coleccionistas interesados en lo que se denomina murderabilia. Mantuvo un legado, incluso después de su muerte, a través de esos cuadros, así que seguía teniendo el control cuando estaba entre rejas. Seguía teniendo poder sobre otras personas. A las 12:58 de la mañana del 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Fue un circo. Se dice que había miles de personas alineadas al menos a 1,5 kilómetros de la prisión, con pancartas que decían: «Maten al payaso, maten a Gacy», y no se arrepintió hasta el final. No se sabe con certeza cuáles fueron sus últimas palabras, ya que hay versiones contradictorias sobre lo que dijo, pero en cualquier caso, presentan a un hombre desafiante e insensible. Muchos creen que las últimas palabras de Gacy fueron un grosero y cortante «bésame el culo». Esas son las palabras de un hombre al que no le importaba en absoluto lo que había hecho, que estaba orgulloso de sí mismo y orgulloso de aquella matanza. Otros afirman que en realidad era un argumento de que el Estado le estaba matando y que su muerte no repararía a sus víctimas. Después de la ejecución, uno pensaría que habría un cierre, pero realmente no lo hay para algo así. Sin embargo, otros, entre ellos el ayudante del fiscal del estado William Kunkel, afirmaron que no se dijo nada verbalmente. Los asesinos en serie tienen diferentes modus operandi, y el de Gacy era simplemente tomar a la gente de la calle y atraerla a su casa. Esto ocurría a menudo en lugares públicos como la Plaza Washington de Chicago o una estación de autobuses Greyhound. Por supuesto, sabemos que a menudo se vestía de payaso,
pero también se especuló con la posibilidad de que se hiciera pasar por policía, y a veces atraía a sus víctimas con una oferta de trabajo. De cualquier forma, las víctimas eran recogidas de la calle, a menudo a plena luz del día. Esto llegó a su fin en diciembre de 1978, cuando Gacy se llevó al joven Robert Piest de la farmacia Nissen. Una vez que Gacy fue capturado, intentó desesperadamente jugar a la defensa por demencia y convencer a la acusación de que no tenía pleno control de sus facultades. El equipo de defensa de Gacy alegaba demencia. Consiguió engañar a varios expertos psiquiátricos que creían que Gacy padecía esquizofrenia. Tenían tantos psiquiatras diferentes, diciendo tantas cosas distintas, que todos llegaron a diagnósticos diferentes. Gacy afirmaba que tenía 4 personalidades diferentes y que la violenta era un malvado homófobo llamado Jack Hanley. Aunque algunos psiquiatras parecían creérselo, la treta no funcionó. Había pruebas preponderantes de que Gacy había premeditado sus asesinatos y siempre fue consciente de sus actos. Su defensa se vino abajo y fue condenado por 33 cargos de homicidio. Las víctimas de Gacy compartían muchas similitudes. Como suele ocurrir con los asesinos en serie, todos eran varones y muchos eran muy jóvenes. En aquella época, a finales de los 70, los chicos se escapaban todo el tiempo y muchos de ellos fueron dados por desaparecidos, pero no hubo seguimiento. La mayoría eran adolescentes o adultos jóvenes. En realidad, los crímenes de Gacy empezaron cuando él mismo era un adolescente, y aunque no podemos decir mucho al respecto aquí, parecen bastante indicativos de lo que ocurriría más adelante. De las víctimas identificadas de Gacy, las mayores eran Frances Alexander y Russell Nelson, de 21 años. La mayoría eran adolescentes fugitivos, y cuando los llevaba a su casa y les daba bebidas, los engañaba para que se esposaran o se dejaran esposar. A mediados de los 60, Gacy trabajaba como gerente en KFC y era vicepresidente de los Jaycees de Waterloo, un programa de formación de líderes que desarrolla habilidades empresariales y directivas. Fue entonces cuando surgieron sus aspiraciones de convertirse en presidente. Sin embargo, este barniz se vino abajo con la agresión a Donald Burgess. Burgess informó a su padre del incidente, y a pesar de las referencias de carácter positivas de otros Jaycees, Gacy fue acusado el 10 de mayo de 1968. Una vez que John fue detenido por la agresión a Donald Jr., se convirtió en el tema de conversación más importante en el pueblo. Más tarde, fue detenido tras contratar a un empleado para que golpeara a Burgess como medio de intimidación. Gacy fue declarado culpable y condenado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses antes de que se le concediera la libertad condicional. Hay muchas cosas sobre las víctimas de Gacy que desconocemos. Fue condenado oficialmente por 33 cargos de homicidio, pero solo conocemos la identidad de 28 de ellos. De los 5 restantes, sabemos las fechas aproximadas de sus muertes y una idea aproximada de sus edades, pero no sus nombres. Sin embargo, hay grandes esperanzas para el futuro mientras continúa el proceso de identificación. Por ejemplo, en octubre de 2021 se produjeron avances en el caso con la identificación positiva de una víctima. La familia de Francis Wayne Alexander, de Carolina del Norte, ha sido informada de que su cuerpo fue uno de los muchos descubiertos en el sótano de la casa de este asesino en serie de Illinois en 1978. También es posible que Gacy matara a muchos más de los 33 que se le atribuyen. De hecho, el propio Gacy dijo una vez a los investigadores que es probable que haya una docena más que no se han encontrado.
Cuando ejecutaron la orden de cateo en la casa de Gacy, entraron en el semisótano y en la primera pala que excavaron encontraron restos humanos. Uno de los aspectos más famosos de la serie de crímenes de John Wayne Gacy es que enterró a docenas de víctimas en el sótano de su casa. De sus 33 víctimas conocidas, 26 fueron enterradas debajo de la casa. Con el tiempo, el sótano se quedó sin espacio, lo que llevó a Gacy a deshacerse de los cadáveres en otros lugares, incluidas otras partes de su propiedad y el río Illinois. Las víctimas enterradas en la casa fueron transportadas fuera y la vivienda fue demolida en abril de 1979. Quizá lo más aterrador de John Wayne Gacy es que era un asesino violento que se ocultaba bajo la apariencia de un ciudadano honrado. A mediados de los 70, Gacy actuó como payaso en actos benéficos para recaudar fondos y en hospitales infantiles. Interpretó a dos payasos diferentes, el alegre Pogo y el más taciturno Patches. También trabajó en política, utilizando a los empleados de sus contratistas del PDM para limpiar la sede local del Partido Demócrata. Además, fue capitán de distrito de un comité local de alumbrado público y dirigió el desfile polaco del Día de la Constitución de Chicago durante numerosos años. Gacy fue el mejor capitán de distrito de la organización demócrata de Norwood Park. Todo el mundo le conocía. Fue aquí donde Gacy fue infamemente fotografiado con Rosalind Carter, la primera dama de Estados Unidos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál de estos hechos aterradores te sorprendió más? No olvides ponerlo en la caja de comentarios. Te recuerdo también que además de estos mini documentales, tenemos narraciones al más puro estilo de El narrador de la oscuridad. No te los pierdas. ¿O acaso tienes miedo? Nos vemos en la próxima. Que tengan linda noche y que sueñen con los angelitos caídos.